un placer saludarlos y darles la bienvenida a esta edición de Zoom de Noticias. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jimmy? Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos ustedes. Ya comenzamos a desarrollar los principales temas que vamos a tener en esta edición de Zoom de Noticias y nos vamos a recorrer el mundo. Ya comenzamos hablando de un parque muy especial. Se trata del Parque Nacional Dinder, delimitado por la frontera con Etiopía. Se jacta de albergar una flora y una fauna sin igual en Sudán, pero los guardabosques luchan cotidianamente para protegerlo de quienes quieren apoderarse de sus tierras. Dinder es el mayor parque nacional de Sudán y cuenta con 10.000 kilómetros cuadrados. Está entre las praderas del Sahel y los bosques del Parque Nacional Al-Tash de la vecina Etiopía. El parque fue declarado Reserva Natural Protegida bajo el condominio egipcio del 1935, cuando estaba muy poco poblado. Pero desde hace varias décadas la población de las aldeas de Dinder y de las zonas aledañas se han disparado, conllevando una demanda creciente de tierras para los cultivos. A causa de estas intrusiones, las jirafas han empezado a desaparecer. En un ratito vamos a estar hablando de los distintos tipos de jirafas que existen allí. Además, un parque bellísimo. Precioso. Ahora vamos a hablar de la reina Isabel, que lanzó su propia marca de cerveza. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, aunque en cuestión de bebidas espirituosas, Isabel II es conocida por inclinarse hacia la ginebra, la creación de esta cerveza parece estar relacionada con su esposo, el príncipe Felipe, fallecido el pasado 9 de abril, y que al parecer era amante de esa bebida, según subraya The Times. Esta no es la primera incursión de la reina en el mercado de las bebidas alcohólicas. El año pasado empezó a venderse una ginebra seca que se convirtió en la tercera marca comercializada por la familia real. Y anteriormente el príncipe Carlos había lanzado su primera ginebra orgánica, High Grove, y la Royal Collection Trust vendió una versión de esta bebida alcohólica. Más adelante te vamos a contar cuáles son las características de esta cerveza que le podríamos llegar a decir cerveza real. Así es. Más adelante con esto y con otras noticias, porque vamos a hacer una brevísima pausa, pero quédense allí. Ya venimos. Y seguimos con Zoom de Noticias viajando por el mundo. ¿Y a dónde nos vamos, Santi? Ahora es momento de irnos hasta Armenia. Una esposa le pidió a su marido que le construyera una despensa para guardar papas. Se tomó su trabajo tan en serio que con un martillo y un cincel creó una enorme construcción subterránea que le llevó 23 años. Vamos a verlo. Это сделал все мой дед вручную на протяжении 23 лет. И все это время он использовал только молоток и зубилы. Ամեն տարի որ գալիս է այդ արտագն աշխատանքից ես ասում եմ կարտոշկի հոր քանդի որ կարտոշկան լցնենք հորի մեջ այդ տարին 85 թիվ քանդեց 70-80 սանտիմետր հող էր որ քանդեց այդ հողը թափեց հասավ կարմիր տուր քարին ես սկսեցի խոսալ ասի ինձ պետք չի չեմ ուզում էլ որ քարա չեմ ուզում ասես դե սպասի քանդեմ էլի տեսնեմ ինչ ալեմ կարմիր տուֆն էլ քանդելով գնաց հասավ սև բազալտին իմ կռիվը այդ տարվանից իր հետ սկսվեց որ դուրս արի այդ ամբողջ օրը ամբողջը ձեռքով արի հատիչով եւ մուրճով ու բոլորը վեդրոներով հանե այդ 23 տարի ես չեմ կարողացել իրան այդ գործից հետ բերեմ И 3 дня он во сне видел, что должен копать крест, вот тут прям. И говорил об этом бабушке, а бабушка тоже ругалась с ним, говорила, как можно 3 дня видеть тот же сон. В конце она сказала, что хочешь, что делай. Тут почти 3 месяца копал этот крест, потом смог продолжать на правую сторону.
Impresionante el trabajo de este hombre, ¿eh? La verdad que pasan cosas raras en este mundo, ¿eh? Muchas papas puede haber guardado. Bueno, y desde Armenia nos vamos a esta Islandia, porque ayer les contábamos que uno de los volcanes más grandes en este país está en erupción hace más de 50 días. Pero la pregunta que nos hacemos muchos, ¿por qué surgen las erupciones volcánicas? Tenemos un informe sobre este tema. La mayoría de los volcanes se ubican en el anillo de fuego del Pacífico, donde se unen entre sí las placas tectónicas, las enormes losas que envuelven la Tierra. Moviéndose sobre un manto de magma, son el origen de dos tipos de volcanes. Cuando dos placas chocan, una se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce como zona de subducción. La erupción volcánica se produce cuando la presión y el calor hacen subir el magma hacia la superficie, que brota en forma de lava. Restos de la roca fundida y los gases del centro de la Tierra son expulsados por el cráter principal o por alguna otra salida. Otras placas, llamadas divergentes, se alejan entre sí. El magma sale por las fisuras y crea una nueva corteza. Si ocurre bajo el mar, surgen las islas volcánicas. La actividad volcánica también ocurre bajo las placas, en los puntos calientes donde el magma perfora la corteza. Según su actividad, se clasifican en volcanes extintos, si no han tenido erupción en miles de años, durmientes en caso de inactividad temporal y activos cuando arrojan regularmente humo y lava. Y vamos a hablar de animales. Según un nuevo estudio, se informa que hay 4 tipos de jirafas en el mundo y preocupa la desaparición de esta especie. Les proponemos viajar a Sudán para ver por qué sucede esto. El estudio publicado en Current Biology de la revista científica Cell aporta nuevos conocimientos sobre la evolución de las jirafas e información relevante para su adecuada conservación en África. Si bien visualmente no son distinguibles, los nuevos análisis genómicos demuestran que hay efectivamente 4 especies distintas de jirafas. Las jirafas se encuentran en las sabanas del África subsahariana, desde Níger a través de Kenia y Namibia hasta Sudáfrica. Desde hace varias décadas, la población de las aldeas de Dindar y de las zonas aledañas se ha disparado, conllevando una demanda creciente de tierras para los cultivos. Esto ha provocado que las jirafas se encuentren en peligro de extinción. Sus tradicionales pastizales se transformaron en campos, por lo que los ganaderos se tornaron hacia el parque. Una amenaza inmensa para la reserva, afirma Omar Mohamed, jefe del Centro de Investigación sobre la Biodiversidad de Dindar. Y vacunarse en el castillo de Drácula contra el COVID-19 ya es posible. Esto sucede en un parque, en un castillo que se encuentra en Rumania, en la ciudad de Bran. Podrán inmunizarse contra el COVID-19 las personas en el marco de una campaña de vacunación lanzada este fin de semana. Médicos y enfermeras con pegotines de colmillos en sus batas ofrecen vacunas gratuitas de Pfizer a todos los visitantes de esta fortaleza del siglo XIV, que supuestamente sirvió de inspiración para la guarida del conde Drácula en la novela de Bram Stoker. Los turistas vacunados recibirán un certificado de audacia y responsabilidad que promete que serán bienvenidos en el castillo durante los próximos 100 años, al tiempo que podrán disfrutar de una visita gratuita a la exposición de instrumentos de tortura medievales de la fortaleza. Los responsables del castillo esperan que este servicio atraiga a más visitantes a este lugar histórico, donde el número de turistas se ha visto drásticamente reducido a causa de la pandemia. El gobierno rumano tiene la intención de vacunar a 10 millones de personas antes del mes de septiembre. Y vamos a hablar de otros temas, nos pasamos al deporte, porque un atleta ruso batió un récord mundial bastante particular. Caminaba con las manos y logró mover un auto por varios metros. Vamos a verlo.
Seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de la reina Isabel II, que lanzó su propia marca de cerveza. Viene en 2 versiones y les vamos a mostrar en qué se inspiró para crearla. La reina Isabel II de Inglaterra acaba de lanzar su propia marca de cerveza elaborada con cebada orgánica cultivada en los terrenos de la finca real de Sandringham. Según ha informado esta semana el diario The Times, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la monarca, de 95 años, se ha dedicado a la elaboración de la bebida, que ya está disponible en la tienda de regalos de la propiedad ubicada en Norfolk. La cerveza es comercializada bajo el nombre de Sandringham y viene en 2 versiones tradicionales inglesas. Una es del tipo Best Bitter con 4,5% de alcohol y otra de estilo Golden IPA, ligeramente más fuerte, del 5%. Sus etiquetas incluyen la imagen ilustrada de una liebre y un faisán, respectivamente, animales silvestres que pueden ser vistos en los terrenos reales de la casa de campo. Producida por la cervecería local Barsham Brewery en el norte de Norfolk, cada botella de 500 mililitros de Sandringham tendrá un costo de unos $5. Para su elaboración se utiliza cebada orgánica de primavera de la variedad Lauret, recolectada de la finca real, y agua cristalina extraída de un pozo cercano, detalla la empresa. Si viajo me anoto para probar la IPA. Habría que probarla. La verdad que sí. Bueno, es momento de hablar de nuevas invenciones aquí en Zoom de Noticias y les contamos que 2 ecuatorianas crearon unos biofiltros para microalgas. ¿De qué se trata? Estos filtros son 100 veces mejores que los árboles para absorber el dióxido de carbono. Nuestra idea consiste en el uso de microalgas para eliminar CO2 de vehículos e industrias y generar oxígeno en su lugar. Así contribuimos a la mitigación del cambio climático, menor huella de carbono de Quito y la mejora de la calidad del aire. Y ahora vamos a hablar del turismo y nos toca irnos a Italia, Santi, porque ¿qué está pasando con la actividad turística en este país? Los que llegan expresan su entusiasmo por la reducción de las restricciones del virus en Roma, así como por la reducción de las multitudes en los sitios históricos populares. Los restaurantes y cafés fueron autorizados a reabrir sus terrazas el 26 de abril. También se permite la movilidad entre territorios en las zonas amarillas para los residentes, mientras que quienes llegan del extranjero tienen que presentar una prueba negativa de coronavirus, pasar una cuarentena de 5 días y luego volver a hacerse un examen para descartar que estén contagiados. Estas restricciones en principio quedan eliminadas con el último anuncio del primer ministro Draghi, que trata así de impulsar los intereses del sector turístico de su país, que ha sido muy castigado desde que comenzó la pandemia y está preocupado por la competencia de otras naciones europeas con medidas más livianas para los turistas extranjeros. Qué belleza Italia, ¿no? Precioso, qué ganas de viajar, ¿eh? Y ahora desde Italia los invitamos a viajar a Estados Unidos porque fue aprobada finalmente la utilización de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para menores entre 12 y 15 años. Veamos un informe del colega Arnaldo Rojas de La Voz de América. El regreso este verano de una normalidad relativa a millones de hogares estadounidenses depende en gran medida de cuán rápido se expanda el uso de la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de 16 años, aseguran expertos. Por seguro, muchos niños que van a ser infectados, igual como adultos, pueden ser asintomáticos, pero ellos también van a poder transmitir el virus a otros. De ahí la importancia, dijo, de inocular también a los menores en cuanto el uso de la vacuna contra el COVID-19 sea aprobado para la población entre 12 a 15 años. Pero algunos padres expresan reservas a inmunizar a sus hijos contra el virus. Yo sé que esta gente piensa que estamos haciendo el experimento humano más grande en la historia de la medicina. Sin embargo, estamos en una situación en la que estamos en una pandemia. Si no le ponemos un alto a esta pandemia, nos vamos a meter en problemas. Expandir el uso de la vacuna a los segmentos poblacionales más jóvenes, dijo, permitiría a Estados Unidos llegar más rápido a la llamada inmunidad de rebaño, para la cual se requiere inmunizar a por lo menos el 80% de la población, según autoridades médicas. Si la ciencia te está dando esta arma para que
puedas tú cuidar de su salud, tienes que hacerlo. Desarrolladores de la vacuna realizan estudios sobre su eficacia y seguridad en menores de hasta 6 meses de nacidos, pero expertos sugieren que su posible uso no estará disponible antes del año próximo. Arnaldo Rocas, Voz de América, Houston. Y desde Estados Unidos nos vamos hasta Colombia. Indígenas de aquel país derribaron una estatua de un conquistador del siglo XVI que se encuentra en Bogotá. Esto sucedió en medio de las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque. Derribaron en Bogotá una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, homenajeado desde 1960 en el centro de la capital. Jiménez de Quesada fue fundador de Bogotá en el siglo XVI. Tras derribar el monumento, los indígenas Misak ondearon banderas guambianas de los pueblos originarios del departamento del Cauca, al suroeste del país. Según explicaron en un comunicado, las familias élites de Colombia descienden de Jiménez de Quesada y han seguido reproduciendo los que consideran los grandes problemas del país. Los pueblos originarios del Cauca libran una disputa histórica por la tierra y han tumbado al menos 3 monumentos de conquistadores desde septiembre de 2020. Y seguimos recorriendo el mundo, Santi, y llegan noticias desde China. En este país, los fabricantes de autos son optimistas en cuanto al consumo interno. Precisamente nos vamos hasta Shanghái. Se realizó allí la exposición internacional de autos con diferentes marcas. La demanda de consumo de autos está liberándose con mayor velocidad y la dimensión del mercado se está expandiendo, según los fabricantes de autos que participan en la 19ª Exposición Internacional de la Industria Automotriz de Shanghái. En el primer trimestre de este año se vendieron casi 6,5 millones de autos en China, con un incremento interanual del 75%. Los fabricantes nacionales e internacionales se han congregado en la exposición para presentar sus nuevos productos y tecnologías. En la terminal de venta de automóviles logramos un crecimiento de más del 55% en el primer trimestre y el punto agradable es que el valor de venta de nuestros productos aumentó un 10% con respecto al valor del mismo periodo del año pasado. Podemos percibir la recuperación del mercado de terminales y nos mantenemos optimistas sobre el mercado para todo el año. En el terreno de vehículos comerciales, Weichi Foton Motor se convirtió en la primera marca nacional con un volumen de ventas superior a los 10 millones y anticipó en la exposición vender otros 10 millones de autos antes del final de 2035. Y para despedirnos en Zoom de Noticias, de China nos vamos hasta Bolivia a hablar de producción de vino. Sí, porque los productores de este país apuestan a la calidad de sus vinos con características propias. Esto ya lo vamos a ver, pero nos despedimos de esta edición de Zoom de Noticias. Ha sido un placer compartirla con ustedes y nos reencontramos mañana a las 18:30 por la pantalla de Canal 4. Vinos producidos a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Vecino de Argentina y Chile, dos gigantes en materia de producción vitivinícola, Bolivia tiene una producción pequeña de vinos. Pero aunque no pueden competir en cantidad, los productores apuestan a la calidad de un producto con características propias. La historia cuenta que el vino llegó a Bolivia a inicios del siglo XVII de la mano de curas jesuitas, que tuvieron que cultivar uva para producir la bebida que era usada en las misas. Trajeron las plantas principalmente desde España. Actualmente los principales viñedos de Bolivia están en el departamento sureño de Tarija. Aquí se produce la uva en un clima templado, con un sol a menudo inclemente y noches frescas, con una humedad que los especialistas locales consideran como un aditamento particular para el vino boliviano. La producción de vino en Bolivia se sitúa entre los 1.600 y los 2.000 metros de altitud, pero en algunas zonas andinas con clima cálido se encuentran cultivos hasta los casi 3.000 metros. Según los enólogos, esto diferencia mucho a los vinos bolivianos del resto, ya que la altura genera una concentración de aromas diferente y un color particular. Los vinos bolivianos tienen como destino principal el mercado nacional, donde se pueden encontrar Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tanat u Oporto. Su popularidad ha aumentado junto con un boom gastronómico de nuevos restaurantes de moda enfocados en los sabores locales. Pero saben que no será fácil ganar nuevos nichos de mercado. Algunos vinos bolivianos ya han llegado a Estados Unidos y a algunos países de Asia,
y de a poco los vinicultores confían en que se hagan un lugar en el mercado mundial.